Esta presentación en realidad es un bosquejo muy rápido de algunos aspectos de la digestión de los rumiantes, digestión y metabolismo, ¿no? Y al final vamos a ver algunos ejemplos de los trabajos que hemos realizado en Yucatán, tomando un poquito la teoría que sustenta este tipo de estudios, ¿no? Ya está. Bueno, pues en esencia, todo lo que estamos haciendo, muchos de ustedes como estudiantes de posgrado, de maestría, y nosotros como investigadores o maestros del área agropecuaria, es mejorar, incrementar la producción de alimentos de origen animal. Pero esta producción no siempre es óptima por una serie de circunstancias. A veces los alimentos que disponemos no son los adecuados, hay insuficiente cantidad, o la calidad no alcanza a llegar a los requerimientos de los animales, ¿no? De tal manera que tenemos que hacer, en base al conocimiento de la información de los alimentos, los estudios, una compensación, un balanceo de lo que el animal necesita para que obtengamos la máxima producción animal o la máxima rentabilidad de un sistema de producción. Entonces, en base a esto es lo que estamos trabajando en la nutrición, puesto que sabemos que la nutrición es la base de la producción y es uno de los principales costes de la producción animal. La plática, para que tengamos alguna secuencia, nos vamos a dirigir más o menos al proceso como los animales van aprovechando los alimentos, ¿no? En primera instancia, la ingestión, después siguen los aspectos de la digestión, cómo ocurre. Una vez que esta digestión se va dando dentro del aparato digestivo de los animales, se da un proceso de absorción y se van metabolizando, convirtiendo aquellas sustancias que el animal pasa dentro de su cuerpo en productos de origen animal. Entonces vamos a revisar un poco de esto. Y al final pues vamos a mostrar de manera muy rápida ejemplos de algunos trabajos de lo que hemos hecho para tener una idea de lo que estamos haciendo allá en Yucatán. Antes de hablar del consumo, ahí tenía una diapositiva nada más para recordar que dentro de los estudios y aspectos del consumo hay una palabrita por ahí que usan los ingleses que le llaman palatabilidad y que aquí le llaman gustosidad, me parece, ¿no? Gustosidad o preferencia. Es como cuando vamos a un restaurante y vemos un buffet con muchas cosas y vamos escogiendo lo que nos gusta, ¿no? Aunque haya 20 platos, vamos a agarrar aquellos que nos gustan. Y de la misma manera los animales, cuando van a comer, escogen lo que hay dentro de un grupo de plantas. O aunque hubiera una planta, van agarrando partes de esas plantas, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Hay una serie de informaciones allá y teorías que tienen que ver con la información que ellos van obteniendo a través del metabolismo, de la digestión, de los sabores, que les van imprimiendo un conocimiento para decidir qué comer, cuánto comer o cómo comer, ¿no? Es nada más para considerarlo, que es una línea de trabajo también que precisamente ahora con los alimentos tropicales, los alimentos locales como la cachofa, el brócoli, se está evaluando en varias tesis aquí. Respecto al consumo, ya entrando en materia, el consumo es uno de los criterios principales para saber la producción que un animal puede tener. No hay nada más importante para la producción animal que poder saber cuánto come un animal. En las condiciones de estabulación esto es relativamente fácil, pero en condiciones de pastoreo esto es un gran problema y a la vez una gran necesidad, porque muchos parámetros podemos sacar. Podemos sacar la composición, podemos sacar la digestión, podemos medir una serie de cosas, pero lo que más nos dice cuánto puede producir un animal es cuánto está comiendo. Para saber cuánto come en condiciones de pastoreo es un gran problema. Los factores que afectan el consumo, entonces, se han agrupado en tres grandes grupos, ¿no? Los factores que se deben al animal, los factores que se deben al alimento y los factores que se deben al ambiente. Y el ambiente, quiero decir, no solamente si hay calor o si hay frío, sino lo que nosotros generamos en torno al animal. Cómo le damos de comer, los manejos, se refiere también a factores del ambiente. En nuestras condiciones en el trópico, voy a hablar un poquito más centrado a ese escenario, que es la experiencia que tengo. Pues lo que tenemos como principal alimento en el trópico son forrajes y gramíneas en particular. Esto es lo que llamamos zacates. Estos zacates tienen una vía fotosintética de crecimiento muy rápido, vía C4, que produce una gran cantidad de biomasa. Y en una época como las lluvias, ahí sí tenemos lluvias torrenciales más calor y en ocasiones buenos suelos, hay crecimientos muy explosivos del pasto, de tal manera que hay tanta comida que los animales no la pueden consumir y esto lleva a que a veces el pasto se madure, ¿no? Pero en general hay fluctuaciones importantes
Por otro lado, tenemos la sequía cuando no llueve. En nuestro caso, en el trópico norte, es alrededor de febrero hasta junio, 4 o 5 meses. No hay precipitación, los pastos se secan, las sierras se secan y disminuye la producción. Como consecuencia de esto y también del pasto que se maduró en el periodo previo, se empieza a caer la proteína y hay una serie de efectos sobre el animal, ¿no? Obviamente, cuando nosotros tenemos en un rancho, como los que ahí se manejan, puede haber, no sé, 1000 vacas o 500 vacas en un determinado terreno, los animales cada día tienen que comer la misma cantidad, igual que nosotros, ¿no? Tenemos que desayunar, almorzar y cenar, pero la cantidad de comida que hay cuando depende de la estacionalidad, como le llaman aquí el secano, pues es muy variable, ¿no? Entonces los animales tienen a veces mucha comida y a veces poca comida y de ahí vienen desbalances en su aspecto nutricional. A nivel tropical, a diferencia de aquí que es el frío, pues sufrimos mucho por aspectos de radiación solar. Los animales tienen mucho estrés calórico para desplazarse a buscar su comida. A veces, aunque tengan hambre y necesidad, el ambiente climático les dice que les cuesta más energía ir a cosechar la comida que no comer. Entonces esto afecta el consumo, ¿no? En vez de invertir 8 horas en consumir, van a invertir 6 horas porque las condiciones del clima les afectan tanto que reduce el consumo, ¿no? Y por otro lado, aquí una pequeña imagen que sería quizás más apropiada con borregos, pero es el mismo escenario, ¿no? Los animales, a la par del alimento, van sufriendo fluctuaciones a lo largo de la vida productiva de los animales, que también influyen en el consumo, ¿no? Ahí tenemos una gráfica donde vemos cómo va variando el ciclo productivo de los animales, y por el lado del consumo, que es la línea azul, podemos ver que el animal tiene un potencial de consumo que corresponde a la etapa de lactancia media, y que en el momento de máxima producción de leche, como lo vemos en el pico de la línea roja, pues el animal no está comiendo suficiente alimento para satisfacer las necesidades de energía y proteína que está exportando de su cuerpo como leche, ¿no? ¿Qué es lo que hace el animal? Pues mueve sus reservas corporales, como vemos en la línea amarilla, ¿no? Ese es un proceso de evolución que los rumiantes y muchos animales salvajes han tenido, ¿no? En épocas de abundancia acumulan reservas y cuando vienen las épocas de escasez o de alta demanda nutricional, movilizan de su cuerpo para complementar lo que el alimento les da, ¿no? Este proceso natural es lo que hace el movimiento de la condición corporal, pero pues sabemos que esto debe tener ciertos límites, no se debe mover tanto porque va a afectar procesos reproductivos. En primera instancia el productivo, ¿no? Cuando un animal empieza a mover mucha reserva corporal, pues dice, yo no me voy a morir, entonces estoy produciendo 2 litros de leche, le baja primero a 1,5 litros, luego le baja 1 litro, le baja a medio litro, o sea, primero va a sacrificar su producción y también va a frenar su reproducción y al final nosotros vamos a producir menos leche y carne, que es el objetivo de la zootecnia, ¿no? En condiciones del trópico, decía, nuestro recurso principal es el pasto, y aquí estamos viendo la composición de un pasto de muy buena calidad en cuanto a su edad de uso. 28 días, apenas 4 semanas, es un pasto relativamente tierno, muy bueno. Sin embargo, observen ahí en la composición de la hoja y el tallo del monocultivo, que es apenas un alimento, que hay una gran diferencia en un parámetro de la calidad relevante, que es la proteína de la hoja de este pasto a una edad temprana. Y el tallo, mucho menos proteína y a la vez más fibra. Esto nos indica claramente que aunque tengamos un solo alimento, si el animal no tiene la opción de cantidad para escoger, se va a ver forzado a comer también grandes cantidades de esto, ¿no? Que es menos nutritivo. ¿Y qué es lo que pasa cuando un animal tiene la opción de escoger? Pues se va a centrar en consumir la hoja y menos tallo. Eso significa que va a producir más el animal a costa de producir menos la tierra, ¿no? Esos son conceptos que hay que tener en la zootecnia. En nuestro caso, que manejamos pasturas, es relevante porque a veces buscamos producir mucha carne por animal, o podríamos producir menos carne con animal, sacando más carne por hectárea, teniendo más animales, ¿no? Y eso nos lleva a utilizar la parte del pasto. Una cosa también importante que estamos viendo en esta serie de datos, nada más quiero llamar la atención sobre esto, es la producción de este pasto brisante que veíamos en 3 épocas del año, las 3 épocas que podemos ubicar a lo largo del año, cuando tenemos lluvias y calor, cuando tenemos ausencia de lluvias pero hay calor,
y lo que llamamos los nortes, ¿no? Más o menos coincide con lo mismo que tenemos aquí. Disminuye el fotoperíodo en noviembre, diciembre, enero, febrero, eso es lo que llamamos nortes, y quedan las lluvias de ese periodo residual. Vemos claramente que aquí tenemos la edad a la que se cosecha el pasto y que hay cambios en la cantidad según la edad a la que estemos utilizando el forraje. Lo que quiero llamar la atención es sobre esto, sobre la producción de la cantidad promedio en las tres estaciones. Vean cómo la producción en la estación de nortes en cantidad es una tercera parte de lo que se obtiene en el verano. Y esta que es la sequía, lo que decíamos que es cuando hay menos comida en el campo, en realidad sí hay crecimiento de forraje. Lo que pasa es que cuando los animales pasan de esta época a esta, el pasto no está creciendo y prácticamente se están consumiendo lo que se acumuló y sobró de esta época. De tal manera que cuando llega la siguiente época, esta, lo que vemos es muy poco, los animales ya han desgastado. En otras palabras, el mensaje de esta información que nos confunde mucho en las regiones tropicales es que en la sequía no hay forraje, no hay cantidad. Pero en realidad el periodo donde no crece el pasto es el periodo inmediatamente anterior, cuando el fotoperíodo disminuye y cuando la temperatura disminuye. Porque esos pastos tropicales requieren una cierta temperatura para crecer y luz solar. Entonces, aunque tengan aquí humedad, es increíble la disminución de forraje y afecta muchísimo la disponibilidad de los animales. Esos datos son los mismos que se refieren a la producción. Estamos viendo cómo la producción de forraje va afectando la disponibilidad de proteína. No estamos hablando de cómo cuando hay cantidad tenemos disminución de la calidad porque se nos va madurando el forraje, ¿no? Esto es similar en otra época. Y los rendimientos de proteína, ¿no? Esta gráfica es para señalar el manejo tradicional de nuestros ganaderos. La mayoría de los ganaderos en el trópico es fijar los animales en el rancho en base a lo que su forraje puede mantener en promedio. Pero por las grandes variaciones, como decía, lo que ocurre en estos sistemas de secano, que supondría lo mismo acá, tenemos una época donde el crecimiento es muy superior a la capacidad. Esto representa la capacidad de consumo de un grupo de animales. Un grupo de animales siempre va a tener relativamente un consumo a lo largo de su vida similar, pero la disponibilidad en una época va a ser más allá de lo que puedan consumir los animales. Y ellos, al fijar esta carga, todo lo que sobra es prácticamente lo que queda con el concepto que manejamos en el trópico, que le decimos heno en pie, que es el mismo de conservar, que se hace más acá, ¿no? Que se corta y se ensila esto, o se corta y se seca y se tinifica, ¿no? Eso sería lo mejor. Pero en nuestras condiciones en el trópico generalmente tenemos poco acceso a la tecnología de tractores, facilidades de manejo, de tal manera que es difícil implementar un proceso de conservación, y lo que se dispone es de mucho terreno, muchas áreas, y estos recursos naturales se conservan de forma natural como heno en pie. Entonces están aplicando prácticamente el mismo principio de conservar para la sequía lo que sobra, dejándolo en el campo y pastoreándolo, ¿no? La consecuencia de este manejo no es tan beneficioso. Es beneficioso en el sentido de que es práctico y económico, porque no tienen que invertir en maquinaria, pero la consecuencia es que el pasto que se queda va madurando y va disminuyendo su calidad, porque va aumentando a la par de la edad de ese pasto que se está quedando ahí, va aumentando la fibra, va aumentando la lignina. Si se recuerdan cómo eran estos conceptos, las plantas cuando crecen van acumulando fibra, porque es como la estructura de una casa que conforme va creciendo requiere más fuerza, y esa es la función de la celulosa en las plantas, darle estructura y soporte a las plantas. Conforme las plantas son más adultas, necesitan todavía más soporte y se van incrustando esas macromoléculas que son la lignina, ¿no? La lignina es importante porque el proceso de digestión del rumiante lo puede hacer a través de sus bacterias rompiendo la celulosa. No importa que la celulosa sea difícil de digerir, pero tiene bacterias el animal para romper esa celulosa. Cuando la lignina alcanza en la madurez de las plantas, lo que sucede es que entre las uniones de glucosa que se dan en la celulosa, se incrusta la lignina ahí. Es una molécula que impide que... Ustedes saben que las enzimas de las bacterias son como llaves que entran en una cerradura y abren y rompen enlaces, ¿no?
Entonces esas enzimas de las bacterias celulases del rumen que deberían digerir la fibra, cuando quieren entrar ahí están bloqueadas por la lignina y ya no se puede digerir la fibra. Eso es lo que hace muy baja la producción de los forrajes maduros porque no se puede romper la celulosa por la lignina. ¿Qué ocurre cuando la planta se madura? La planta lo necesita porque de lo contrario se quebraría, se caería, ¿no? Proceso vegetal que nos perjudica. A nivel de la producción animal, este esquema lo que está señalando es que la producción depende, como decía, en mucho del consumo, pero el consumo de los animales, en el caso de los rumiantes, está regulado por la digestión. La digestión tiene que ocurrir, aquí representa el proceso digestivo más o menos del rumiante, en el sentido de que el animal se llena la panza, es un depósito, una bodega que llena con comida, con forraje, y que para que pueda comer más nutrientes, necesita que se desaloje o se desocupe este depósito que es la panza de los animales. Y este desalojo ocurre por el flujo. Ya ven que el animal va rumiando, haciendo partículas más pequeñas y finalmente salen las partículas que vemos en las heces. Es un proceso de salida que se llama de flujo de partículas indigeribles. Y también ahí pasan partículas de alimentos sobrepasantes, ¿no? Cuando estamos concentrados, esto pasa y llega al intestino donde se digiere. Pero la digestión ruminal aquí se está dando a través de las bacterias que están fermentando en un ambiente anaeróbico la fibra. Entonces, la desocupación de esto y el consumo, la cantidad de nutrientes que un animal puede ingerir, depende de este proceso de digestión y el proceso de desalojo. Son muy importantes estos dos principios en la digestión del ruminante. Decía que para que el desalojo se pueda dar, se da un proceso de fermentación. Aquí lo que está representando es cómo trabaja el otro principio de desalojo, que es la rotura de las partículas de grandes a pequeñas, ¿no? Cuando un animal agarra una fracción de forraje